buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Esquivel Franco. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la UDEMEX. El día de hoy realicé una actividad sobre las políticas públicas de seguridad de México. Analizaremos lo que fueron las políticas públicas durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Solo por comentar algo muy rápido, entendemos lo que es una política pública. Muy brevemente, la política pública son acciones del gobierno con objetivos de interés público con la finalidad de atender algún problema en específico a través de un proceso de diagnóstico. Para realizar una política pública tenemos que primero tener identificado un problema para así posiblemente generar soluciones y poner en práctica esa política pública con el apoyo obviamente del gobierno, de asociaciones y llevarlas a cabo en nuestra comunidad municipal, estatal o en este caso a nivel federal. Y una vez entendido esto, lo que es una política pública, en el caso específico de seguridad pública, ¿qué es la seguridad pública? Vamos a entender la seguridad pública. Como dice bien el artículo 21, desde mi perspectiva, me quedó mejor este ejemplo, lo que es la seguridad pública, que es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios que tienen como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad y el orden y la paz pública, y comprende la prevención especial y general de los delitos. Para mí, esa es la definición, el mejor concepto de seguridad pública, establecida en el artículo 21 de nuestra Constitución Política. Ya una vez entendido esto, analizaremos las políticas públicas en seguridad y sus repercusiones durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2007-2012. El presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo como primer eje o como prioridades de su campaña crear políticas de seguridad pública en su gobierno, esto para atender los altos índices de inseguridad y de violencia que estaba viviendo el país. ¿Cómo quiso combatir esto? Creando su plan de desarrollo en el año 2007-2012. Viene como uno de los 5 ejes principales el Estado de Derecho y la seguridad. Dentro de este eje vienen 3 puntos, aspectos muy importantes. El primero de ellos es la prevención del delito, el segundo, cuerpos policíacos, y tercero, la participación ciudadana. Esto atendiendo a los problemas que tenía el país en ese momento en cuestión de inseguridad. El presidente Felipe Calderón Hinojosa quiso combatir la inseguridad con su política pública, incrementando el estado de fuerza de los efectivos tanto de las Fuerzas Armadas como de las corporaciones policíacas para atender o combatir la delincuencia organizada en ese momento. Es cierto que hizo acciones concretas contra la delincuencia organizada, que incrementó efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, mas sin embargo no combatió de manera concreta y efectiva al 100% lo que fue el crimen y la delincuencia en ese momento. ¿Por qué? Porque no respetó los 3 puntos de su eje en su política de Estado de Derecho y seguridad. Porque al 100% no hubo prevención del delito. Se estaba atendiendo o se estaba combatiendo el crimen organizado, prácticamente militarizando algunos estados, porque delegaban la responsabilidad en las Fuerzas Armadas y Policía Federal en ese momento. Corporaciones policíacas inclusive fueron retiradas de los municipios y dejaron de hacer funciones, se debe bajar mucho personal por corrupción y estar inmiscuidos con la delincuencia, y las Fuerzas Armadas estuvieron realizando funciones como seguridad pública dentro del país. Durante su sexenio, su secretario de Seguridad, García Luna, comentó que tenía 11 ejes principales para combatir estos temas de inseguridad, mas sin embargo no se llevaron a cabo por casualidad desde mi punto de vista en toda la República, más en los estados del norte donde estaban los focos rojos de temas de delitos y de violencia. ¿Cuál
¿cuáles fueron las contras o las desventajas de estas políticas en seguridad que creó el presidente Felipe Calderón? Obviamente la percepción ciudadana fue mayor violencia en el país y criminalidad. La gente no estaba satisfecha cómo se estaba combatiendo la inseguridad de nuestro país. Hubo bajas de civiles y de efectivos de las Fuerzas Armadas, de la delincuencia organizada también a su vez. Entonces, desde mi punto de vista, a comparación de otros presidentes, que varios de ellos realizaron políticas en seguridad no tan fuertes, no tan enfocadas como el presidente Felipe Calderón Hinojosa, solo por mencionar uno rápidamente, el presidente de la Madrid, durante su sexenio, él modificó algunos o benefició a los cuerpos policíacos, se enfocó en atender la corrupción. Eso rápido por mencionar, lo que hizo el presidente, apoyar a los cuerpos policíacos municipales, estatales y a nivel federal. A diferencia del presidente Felipe Calderón, que se enfocó en otros aspectos más de militarizar y meter a las Fuerzas Armadas a combatir lo que es la delincuencia organizada. En mi punto de vista, sus políticas públicas fallaron en los siguientes aspectos, o es lo que yo noto que hubo en algunos ciertos errores, que no se reestructuraron las políticas públicas en seguridad, únicamente se plasmaron para mencionar que supuestamente se van a llevar a cabo de esta manera, pero si no estaban funcionando, pudieron reestructurar sus políticas públicas para corregir los errores que había en ese momento. Y no se fortaleció al 100% lo que son las corporaciones policíacas. ¿A qué me refiero fortalecer? Mayor adiestramiento, capacitación, especialización de los cuerpos policíacos. Se dejó por un lado las policías municipales, estatales, y se apoyó más a lo que eran las Fuerzas Armadas, en este caso la Sedena, Policía Federal y la Marina, en vez de dotar con mayor equipo a las policías municipales y atender ciertos factores más importantes. Menciona la participación ciudadana, más sin embargo, hubo algunas reuniones para generar políticas públicas, para que hubo denuncias anónimas, para que la ciudadanía apoyara en el combate al crimen, más sin embargo la ciudadanía no tenía esa certeza o esa confianza de apoyar al 100% al gobierno con este eje de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque también ellos se sentían, pues se puede decir que con un poco de miedo, en cuestión de que como los crímenes, los cárteles en ese momento, la delincuencia organizada, estaban en choque con las Fuerzas Armadas o con el gobierno, también tenían miedo de denunciar lo que fuera de manera anónima a estos cárteles o estas personas que se encontraban en el crimen organizado, porque pensaban que iba a repercutir en su integridad física también. Entonces, al 100% lo que fue la participación ciudadana no se llevó a cabo. Los cuerpos policíacos, como bien comenta, tampoco al 100% desde mi punto de vista no se apoyó a lo que eran los cuerpos policíacos. Y en prevención del delito, no se previno el delito al 100%. ¿Por qué? Porque fue un ataque directo. Sí hubo un ataque directo, contra el crimen organizado. Sí hubo, y ciertos cárteles, sí hubo detenciones importantes, eso sí nos queda claro. Hubo decomisos, tanto de armamento como de droga, pero obviamente no se llevó a cabo la prevención del delito como bien lo había planteado en su plan de desarrollo. Entonces, hasta aquí dejo este tema, agradezco mucho su atención y mando un fuerte saludo. Gracias.